Bienvenidos a Vivir del Arte, el videopodcast en el que hablamos con personas creativas que han conseguido ganarse la vida gracias a su arte. Nuestra invitada de hoy es Irene Amaro, violinista, cantante y compositora. Irene es conocida en redes sociales como Airy Music y con solo 29 años ha conseguido vivir de su gran pasión, la música. Bienvenida, Irene. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, un placer. Cuéntanos, a ver, eres violinista, eres cantante y eres compositora, ¿no? ¿De dónde te viene esto del violín? Por empezar por algún lado. Pues el violín me viene desde bien pequeñita. Mis padres les encanta la música y sobre todo a mi abuelo, que nos ponía en Año Nuevo los conciertos estos de la 1. Y yo a mis padres les decía que me encantaban, que me encantaba sobre todo el chico que se ponía de pie en las orquestas, que justamente era el concertino de la orquesta, y entonces nada, mis padres me animaron a apuntarme al conservatorio, hice las pruebas y ahí que entré. ¿Y tus padres tenían algo que ver con la música o con el mundo de la música o no? Pues les encanta la música, o sea, yo de hecho lo que sé de música y toda la música que escucho gracias a mi padre, pero mi madre también, mi madre canta, mi padre de joven tocaba en los típicos grupos, la guitarrina y esas cosas, y es que les encanta la música, o sea, nos han puesto música desde muy pequeñitos, entonces me viene de ahí. ¿Y tienes hermanos que también se han dedicado a esto? Mi hermano también empezó el conservatorio, la guitarra, pero a él no le cuajó mucho y la dejó y ya está, o sea, pero sí, también le gusta mucho la música en general, pero no le cuajó. O sea, que es una cosa tuya, ¿no? Como que ya ha nacido de ti y... Sí, o sea, yo notaba que cuando iba al conservatorio para mí no era un esfuerzo, o sea, yo me lo pasaba pipa. De hecho, de mis mejores amigas, y de mis mejores amigos son del conservatorio. Me pasaba allí horas y es que se me pasaban volando, o sea, yo disfrutaba muchísimo y notaba que se me daba mejor que a la media. O sea, ¿Por qué? Pues no sé, siempre he tenido facilidad, o sea, tengo una cosa que se llama oído absoluto, a ver, hay gente que tiene... Cuéntanos qué es. El oído absoluto es que tú automáticamente escuchas las notas en la cabeza. Entonces, pues te da facilidad para ciertas cosas que, por ejemplo, en el conservatorio nos hacían dictados musicales y pues a mí eso es que como escuchaba las notas lo hacía en un momentillo. Y había gente que le costaba un montón. Pero que luego con los años hay otra cosa que se llama oído relativo, que es lo mismo, pero lo vas consiguiendo con trabajo, ¿no? En plan, y escuchando las notas. Y es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que eso creo que es genético y yo tengo sospechas de que mi padre, si hubiera estudiado música, de saberse las notas y tal, claro, oído absoluto solo lo puedes saber si lo tienes si sabes lenguaje musical, si sabes solfeo. Sí, o sea, tienes que identificar las notas con un nombre porque lo que oyes en la cabeza es más fácil identificarlo con el nombre. Tienes que poner un nombre. Pero luego habrá gente que no lo estudie y que lo tenga y tenga mucha facilidad para recordar melodías, sí. Es una herramienta buenísima, la verdad. Sí, increíble. Y luego, ¿también has estudiado otra carrera? Sí, o sea, se me cruzó... A ver, hice el conservatorio profesional de violín y recuerdo que hice un curso de música, un verano, y es cierto que el ambiente de la música clásica como que sentí que no cuadraba mucho conmigo, fíjate lo que te digo. Yo, bueno, de hecho, mi profesor, Juan Manuel, que a lo mejor ve este vídeo, no lo sé, recuerdo que me decía, Irene, no puedes tocar bajo y moverte tanto. Y yo a día de hoy creo que gracias a que me muevo un montón tocando el violín, tengo trabajo. Pero yo sentía como que no era mucho mi sitio, entonces... ¿Pero por la gente, por el ambiente, por la forma de tocar o por qué? Para mí era como muy rígido, fíjate, o sea, que creo que es súper necesario, porque la música clásica es maravillosa, pero creo que la manera en la que lo enfocan, hay veces que queda a gente muy creativa y también poco disciplinada fuera, y que yo creo que es justo lo contrario, o sea, debería haber como más caminos y más opciones, porque es un mundo complicado. Y luego sí, también las maneras que tienen de hacer las pruebas y tal, creo que son súper exigentes, creo que es necesario, pero que es una presión, o sea, todo el mundo que es del mundo clásico te dice que wow, o sea, si quieres dedicarte a ello lo tienes que tener muy claro. Entonces yo, como tenía como más cosas que me gustaban, dije, me gusta tanto la música que me daba como miedo dedicarme a ello y que realmente fracasar. ¿Y no es difícil sobresalir en el mundo de la música clásica? Porque al final lo que tú dices, todo el mundo, nadie se sale del guión, es muy difícil brillar, ¿no? Sí. No es solo difícil, o sea, creo que no tienes que ser un genio, tienes que, sobre todo, tener muchísima disciplina y echarle muchísimas horas.
aparte de tener aptitudes, ¿no? Que es lo que también buscan. Pero tienes que dedicarte 100%, o sea, más que tener amigos, vida y pareja, tienes tu instrumento y tú. Y a lo mejor llegas o a lo mejor no llegas, o sea, es muy complicado. Tienen que haber caracteres ahí fuertes. Sí, 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 ¿no? Y hay también tipos de profesores y tal que si vienen de las enseñanzas soviéticas, te preparas, o sea, es muy duro, muy duro. Entonces eso, yo vi un lado ahí, una opción un poco más que dije, a mí con lo que me gusta el folk, por ejemplo, yo soy extremeña, yo vi un grupo de folk, estuve en un grupo que se llama Cerandeo, que les tengo un cariño, son como mi familia, y es que me encantaba, o sea, yo tocaba allí, yo me sentía súper libre y sentía que las herramientas que había aprendido en el conservatorio me servían un montón. Entonces empecé a ir por ahí. Y a la vez pues dije, pues me apetece estudiar algo y me encanta la ciencia, o sea, en el bachillerato era la biología, química, era lo que más me gustaba y me metí. Vamos, y música, o sea que tú de letras no eres, ¿no? Me gusta mucho leer y los idiomas, pero no. ¿Literatura o sea, no? No, mi madre es profesora de literatura y lengua y la pobre para que yo leyera de chica, me ponía ahí los libros ahí y lo intentaba, pero yo era más, me leía más libros de ciencia, me encanta. Me encanta, sí, sí. Y entonces te matriculaste en bioquímica. En bioquímica porque justo cuando acabé el bachillerato salió bioquímica en Cáceres y dije, pues estando aquí, digo, pues la voy a estudiar y sigo haciendo bolos, me metí con Cerandeo, el grupo de folk, y luego también estuve de cantante con un grupo que se llama Swington Nison, que también les tengo un cariño, de hecho a veces seguimos haciendo bolos. ¡Qué buen nombre! Swington Nison son de swing, hacen versiones de jazz, son unos cracks. Y me mantuve ahí, también di clases en una escuela de música, de violín. Es que no me quería despegar, o sea, yo sabía que en algún momento, pues cuando ya tuviera, entre comillas, la carrera que me iba a dar la, no sé, solidez, ¿no? Hecha, pues luego a lo mejor a ver si podía seguir, y así fue. ¿Y tus padres te apoyaban tanto en la decisión de que te fueras por la música como en la de que te dedicaras al mundo laboratorio bioquímica? Mis padres sí, o sea, siempre he tenido un apoyo, por lo menos moral, de que yo hiciera lo que quisiera. Es cierto que ellos eran los dos profesores y siempre pues me habían dicho, bueno, pues estudiar algo y a lo mejor ser profe, porque se me daba muy bien explicar las exposiciones, tal. Y me decían, a lo mejor te puedes sacar una oposición y ser profe, a lo mejor de música incluso, tal, o... Como que sí que querían que a lo mejor tuviera una carrera más normativa y me animaron también un poco a eso. Si a lo mejor no les hubieras tenido a ellos diciéndome eso, no sé si a lo mejor hubiera hecho bioquímica, pero bueno, yo pienso que me ha dado mucho aprendizaje y que nunca se sabe que igual algún día me hago un doctorado porque me encantaría. La verdad es que cuántas cosas con 29 años, ¿no? Bueno, me imagino que el conservatorio empezarías ya de pequeñita. Sí. ¿Con cuántos años empezaste a...? Con 6. Con 6 a estudiar música. Me he perdido muchos cumpleaños, sí, yo eso lo tengo aquí. En plan, de todas las actividades que hacía, sí, con 6 añitos empecé. Creo que es un año antes de lo que suele empezar la gente el conservatorio, no sé por qué fuimos una generación que empezamos un año antes, pero luego me vino muy bien. Qué pasada. Sí. Y entonces, actualmente vives del arte, ¿verdad? Sí, vivo del arte. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vives del arte? Pues ¿A qué mira, te dedicas? Actualmente mi trabajo principal, o sea, mi fuente de ingresos principal es que estoy de fija en un show que está en IFEMA, se llama WA Show. Es un espectáculo musical, aunque en realidad es una experiencia, tanto gastronómica como, o sea, tienes una primera parte que comes, luego el show principal y luego tienes parte de discoteca, está muy guay. Y ahí estoy, pues tengo un porcentaje de un 50%, o sea, voy mucho. Tienes un 50% de... Pues a lo largo de un mes podemos tener a lo mejor 26 funciones, 25 de media, entonces pues hago la mitad de las funciones que hay y luego me reparto con otras. O sea, como hay 2 repartos y tú eres uno de ellos. Sí, eso es. Tengo otras 2 compañeras que son maravillosas y nos organizamos para cuadrarnos los meses entre las 3. ¿Cómo llegas a UA? Pues hice un casting. De hecho, el año anterior un compañero me invitó a ver el show porque estaba una compañera suya y vi que la violinista cantaba. Porque claro, la verdad es que en un show haya un perfil de alguien que toque el violín y cante me pareció muy raro. Y yo pensé, jolín, me encantaría estar ahí, qué guay lo que hace esta chica.
Y al año siguiente hicieron casting de talentos y me presenté y justo hubo una chica que quedó el puesto libre y me metieron. Ah, bueno, o sea que se alinearon los astros. Es que yo soy mucho de pensar que hay veces que por mucho que, ay, busco, hay veces que estás en el sitio y justo se queda algo libre. Y Claro, porque tú conoces a muchos violinistas que también canten. Bueno, ahora cada vez, como es un perfil que... Estando dentro de ese mundo. dentro, pues sí que estamos ya en contacto las unas con las otras porque también nos ayudamos a los trabajos que yo no puedo hacer, pues llamo a otra compañera. Y no somos tantas como violinistas o como cantantes, porque hay muchísimos, pero sí que ya cada vez hay más, yo creo. Y una pregunta, ¿tú aprendiste a cantar? ¿Te enseñaron a cantar o es algo que viene innato en ti? Si se lo preguntas a mi madre, yo no he dejado de cantar desde que abrí la boca, porque es que no paraba ni de hablar ni de cantar. Pero en el conservatorio, tanto el lenguaje musical como me apunté a coro, la profesora de coro ya me dijo, afinas muy bien, tal, no sé cuánto. Entonces sí que he dado clases de canto. De hecho, cuando llegué a Madrid me especialicé en teatro musical, porque también tenía como... Yo hice danza clásica también, entonces como que... Es que lo has hecho todo. Es que te prometo que, no sé, las Estás tardes... sega formada. ¿Sabes qué pasa? Que en el edificio del conservatorio de música estaba el de danza. Entonces, y además mi tía me animó también porque estaba en un tema... Y tú, para no perder tiempo, también te apuntaste. Me faltaba la cama allí en el conservatorio. Había días que me saldría más rentable eso, quedarme ahí a dormir. Sí, sí. Entonces, eso sí, cantaba en el coro del conservatorio y luego ya eso, cuando vine a Madrid, sí que empecé a dar clases de teatro musical y ya afiancé mucho la técnica, porque sí que cantaba, pero no tenía mucha técnica y luego ya me considero cantante. Sí. Y entonces en WA es un espectáculo en el que una serie de músicos y de artistas estáis ahí y hacéis como, bueno, un show, no lo vamos a desvelar, ¿no? No, como... sí, hay que ir a verlo, pero es un show muy chulo, desde el principio, desde la experiencia gastronómica, que ya hay pequeños shows, hasta el final, que el DJ, las bailarinas, todo. ¿Y sí. tú has vivido el show desde fuera? Sí. Quiero que me cuentes, expláyate todo lo que quieras. Vale. ¿Cómo has vivido el show desde fuera y cómo lo vive un artista desde el escenario? Pues mira, desde fuera es, a mí la palabra que más creo que lo resume es impactante. O sea, para mí fue, porque tienen una pedazo de pantalla LED gigante y tanto las imágenes de la pantalla con todo el conjunto de los vestuarios, los bailarines, los cantantes, todo impresiona. De hecho, la gente repite mucho ir porque resulta que es que en una primera vez no ves todo. O sea, es muy difícil, hay tantas cosas ocurriendo a la vez. Entonces, para mí fue una experiencia buenísima. Sobre todo, yo creo que una vez que estás dentro, que conoces a los compañeros, pues es que yo los veía, es que no paraba de llorar, porque es que, claro, los tienes todos los días y te acostumbras y no te das cuenta de la gente tan talentosa que tienes al lado. Porque te acostumbras, los ves como personas y de repente lo ves allí y dices, wow, ¿sabes? Como, sí, es muy fuerte. Y luego desde dentro, pues también es muy bonito porque es verdad que llega a cierto punto que coges rutina, porque es verdad que hacemos el mismo show, aunque todos los años hacen cambios, o sea, intentan no apalancarse. Pero sí que, no sé, se genera una energía muy chula porque como ya tienes confianza y tienes cariño con los compañeros, hay momentos que es que si no existiera eso, o sea, son mágicos, o sea, para mí son mágicos. Hay momentos muy bonitos. Pero luego también hay momentos de estar hasta el moño porque a lo mejor te has tenido 4 funciones seguidas y dices, ya no puedo más hoy, y entonces pues nos apoyamos los unos a los otros porque hay veces que ocurre eso también. Así que sí. Ahora que decías eso, lo de pues hay momentos muy duros, pues pasan todos los trabajos, pero momentos mágicos no pasan ninguno. Y en un trabajo por el que te aplaudan y que la gente se levante y que la gente baile y que la gente se emocione, no pasa en ningún trabajo, menos en los que estáis encima de un escenario. Para mí eso es, yo creo que es por lo que me dedico al arte. O sea, a mí la adrenalina y luego el enganche también que te da él, el subirte a un escenario y esos nervios de antes de salir y los aplausos y las caras de la gente, conectar con la gente, o sea, es que a mí eso es lo que me da la vida. Ahora, también tiene una doble cara, que es que yo muchas veces he salido de mi casa y he dicho, qué mal día tengo hoy, he ido a WA y me he venido mejor. Pero hay días que si tienes un día duro, el estar allí sonriendo y que a mí me ha pasado de estar ahí sonriendo muchísimo y en cuanto apagan la luz decir, vaya día tengo hoy, ¿sabes? De no estoy aguantando bien porque es duro.
esa es la parte también, la cara B de nuestra profesión, que aunque no estés en un día bueno, tienes que estar, darlo todo, porque estás, o sea, para la gente que te está viendo es que es su día de ver el show. Entonces tienes que estar al 100% siempre. Esa es como un poco la dualidad, ¿no? Yo creo. Claro, y el directo no perdona. Eso es, el directo no perdona. Pero bueno, yo también lo utilizo para, hasta cantando, creo que cosas que tú tienes que gestionar, hasta emocionales y todo, estás allí cantando y ¡buah!, lo sacas. Yo por lo menos lo uso así, lo canalizo por ahí. ¿Lo vives así? Sí. ¿Y te ha pasado alguna vez de liarla en directo, de que se te olvide la letra, tocar otra parte de la canción? No lo sé. Cosas que digas que fastidias al de al lado porque entonces se pierde, no sé. Sí, o sea, me ha pasado millones de cosas. Yo creo que la que más graciosa fue en Gua. No fue una cosa... Yo soy muy perfeccionista e intento llevar las cosas lo mejor que puedo primero por respeto a los compañeros y por mí misma porque voy mucho más tranquila y lo disfruto más. Pero hubo una vez que nos estaban grabando con un dron y yo estaba ahí súper emocionada, pero el dron se acercaba a nosotros para grabarnos y yo me ponía, claro, sonaba muchísimo. Pues en una de las veces que bajábamos abajo, mi compañero, uno de los cantantes y yo, a una zona que hay para bajar, yo estaba toda emocionada y yo soy un bicho inquieto, o sea, estoy todo el rato con el arco para arriba, el arco es lo que se usa. Sí, el palo del violín. El palo del violín. Pues yo no vi que el dron estaba detrás, hice así para arriba y me cargué el dron. Pero me lo cargué. El dron, o sea, el arco gana al dron. En piedra, papel y tijera, si sacas arco, ganas al dron. Levanté el brazo y sin darme cuenta me cargué el dron. Claro, tú imagínate que había estado grabando todo el show. No sé cuánto valdría el dron, pero vamos, me sentí fatal. Mis compañeros fue como... Claro, porque estábamos un poco hasta el moño de que el dron estuviera y fue como una victoria, pero yo lo viví tenso porque fue como, wow, me he cargado lo que llevaba grabando imágenes todo el rato. Pero sí, y alguna de que se nos han olvidado letras, bueno, eso me ha pasado también. Aparte de Engua, he trabajado pues en restaurantes, trabajo en el Tatel de la Castellana, también he estado trabajando muchos años en el Florida Retiro, en una discoteca. Y ahí hay muchas veces que te dicen, oye, pues de hoy para mañana te puedes preparar esto, tal, no sé cuánto, porque es verdad, o en eventos privados, que de repente hay un cliente que te pide, oye, mira, pues ahí hay veces que pasan cosas, porque si no tienes tiempo para preparártelo, pues... Y bueno, sí, olvidos de letras o olvidos de... Pero bueno, tiras de lo que has estudiado y arreglas y solucionas, tienes que ser, eso, eficaz, ¿sabes? Sí. ¿Y los compañeros que estáis ahí compartiendo vuestro día a día, vuestro trabajo, las actuaciones y tal, tenéis una relación tan intensa como nos venden, yo qué sé, en las academias de Operación Triunfo o en las películas del circo que se viven todos juntos y al final todos son como una familia y unos están liados con otros y otros no sé qué? O sea, ¿existe eso o es más novela? Te diría que es hasta peor. Así. O sea, es literal o peor. O sea, es súper endogámico el mundo. Tiene su parte muy buena y también su parte mala, porque sí, hay líos por todos los lados. Es que tú piensas que es que pasas mucho tiempo juntos. Entonces, claro, al final siempre hay enlaces y pues hay algunos que van genial, otros que van peor. Y luego también te puedes llevar amistades para toda la vida o amistades que son momentáneas y en cuanto se acaba el show, a lo mejor esa persona desaparece. O sea, es como que hay de todo. Pero sí, intenso es un rato. O sea, creo que también es un trabajo muy personal el saberte poner límites. Yo creo que cuando empiezas en este mundo, a lo mejor, no te digo que por malas experiencias, pero como que vas muy desbocado tal, y cuando ya van pasando los años y has estado en varias experiencias de este tipo, ¿no? De equipos y tal, te vas poniendo límites porque sabes que, bueno, que al final es un trabajo, pero que como implica tanta conexión emocional y hay tantos momentos íntimos, justo ahí es cuando tienes que poner un poco límites porque si no, se puede volver una pesadilla, ¿sabes? Sí. Y dices que también trabajas en restaurantes, que ahora está súper de moda el restaurante con el show, ¿no? Sí. Los dinners. Sí. Sí, de hecho eso, llevo ya 3 años trabajando en el Tatel de la Castellana, que la verdad es que tienen un escenario muy bonito, porque hay en algunos restaurantes que sí que te vas moviendo y tal, pero se agradece que tengas como un espacio para hacer el show. Y la verdad es que llevan a un montón de artistas y es un espacio súper chulo. Entonces es un trabajo muy cómodo porque, bueno, comparado con la paliza, que yo llevo paliza, que me encanta, pero en Gua pues nos maquillamos, nos vestimos, el pelo, tal.
En Tatel como que voy yo, me arreglo un poquito, vas, haces el trabajo de 9 a 12 y te puedes ir a tu casa. ¿Y ahí qué haces? ¿Tocas el violín o cantas también? O... Pues en Tatel justo toco el violín porque voy siempre en pareja con una persona que canta. Lo que pasa es que pues nos solemos hacer algún dúo cantando, porque ya que yo también canto, pero siempre va un instrumento y una voz. Ese es el formato que tienen allí. Pero sí, hay algunos días que si no puede ir un cantante, pues yo hago las dos cosas. O sea que le sirvo para las dos cosas. La verdad es que es una vida a nivel horarios y tal, sacrificado y cansado, ¿no? O sea, creo que tiene eso, lo mismo que la profesión en sí, ¿no? Tiene lo mejor de los dos mundos. Por ejemplo, viviendo en Madrid, yo creo que ir un poco al contrario que todo el mundo, a mí me ha beneficiado porque creo que a las horas puntas todo el mundo, Madrid está lleno de gente, entonces ir un poco al contrario es genial. Ahora, como todo el mundo suele ir, como todo el mundo, tú vas al contrario que mucha gente que quieres, ¿sabes? O sea, a mí me pasa con mis familiares, con mi hermano, que vivimos a 2 calles y para vernos tenemos que hacer filigranas porque... Claro, que tú no puedes ir a cenar a lo mejor los viernes por la noche o los sábados por la noche. No. Los O sea, me fines lo de tengo semana. que pedir específicamente. De hecho, Lo tienes que planificar, sí. pero Sí, no sí, es tu sí. día a día normal. Eso es. De hecho, es un trabajo que he hecho hasta con mi psicólogo, de decir, me quedo algún viernes o algún sábado libre para poder hacer otras cosas, porque te juro que mentalmente para mí son días de trabajo que siento que si estoy en el sofá de mi casa relajada, estoy perdiéndome algo, ¿sabes? Sí, pero bueno, es como nuestro lunes, ¿no? El lunes del resto de la gente. Pero Es raro. siempre has hecho eso, porque desde Sí. que eras pequeñita ya estabas apuntada al conservatorio en tus horas que serían horas a lo De- mejor de jugar o de Sí. tener otro tipo de vida Sí. y la música, a La tope, música. fuiste a por ella. No, sí, sí, o sea, a ver, si no me gustara tantísimo, yo creo que a lo mejor no es tan fácil aguantar este tipo de sacrificios, ¿no? Pero es cierto que, no sé, yo es que me compensa completamente. O sea, mira que esas dudas que tuve, que al final, bueno, creo que me han beneficiado, pero porque me han dado una carrera estupenda también complementaria, pero son dudas que se han ido resolviendo con el tiempo. O sea, que ahora lo haría una y de hecho le agradezco muchísimo a mis padres que me llevaron al conservatorio, porque en verdad tampoco tenían ni idea y fíjate, o sea, estoy viviendo de ello, o sea que sí, sí, súper agradecida. ¿Y te ves haciendo esto toda la vida? Sí, ahora mismo te diría ¿Y con que este sí. ritmo? A ver, o sea, yo creo que con este ritmo no. Creo que hay como un pic del artista, ¿no? Que es como la época en la que tanto tu cuerpo como tu cabeza te permite, que bueno, que es la época joven, o sea, joven. Hasta donde tu cuerpo te diga, tenemos que parar un poco o bajar un poco el ritmo. Pero sí, o sea, yo por lo menos, vamos, yo pienso que hasta, no sé hasta cuándo, pero este ritmo es que a mí como que me gusta. ¿Eres autónoma? Sí, soy autónoma. Justo he empezado este año, ¿eh? O sea, al principio como no tenía tanto volumen de trabajo, lo hacía a través de cooperativas, pero ya llegó un punto que dije, no, es que me tengo que hacer autónoma. ¿Y vives bien? ¿Te da para vivir en Madrid, sola, pagándote tu piso? O sea, vivo con un compañero de piso, ¿Sí? que él es neurocientífico, está haciendo un doctorado justamente, o sea, somos del mismo gremio también, pero sí, sí. A ver, los pisos en Madrid ahora están carísimos, la verdad. Pero bueno, que puedes vivir Sí, sí, sí. Con tu trabajo. Puedes vivir de tu trabajo en Madrid, viviendo en el centro de Madrid Sí. y dedicándote a esto. Y ahorrando, o sea, me refiero... Y ahorrando, Sí. muy bien, importante. Sí, 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 porque eso, justamente por el trabajo que tengo, tienes que tener también ahí un colchoncito por si acaso. Ujú. Bueno, además de cantante, eres compositora. Soy compositora, sí. Y esto, bueno, claro, todo viene de lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y por qué te da por componer? Pues es que creo que no hay... O sea, yo creo que no hay opción. O sea, a mí es como algo que me sale. O sea, yo creo que mi primera canción la compuse con 15 años. Ah, sí, mira, esto lo pienso mucho. Sí. ¿Cómo se compone? ¿Primero escribes la letra o primero escribes la música? ¿Primero te aparece un estribillo en la cabeza y luego le pones letra o es al revés? Yo creo que es muy personal. O sea, lo que primero me salen son las melodías. Y esto me da un poco de vergüenza contarlo, pero yo lo voy a contar. Yo cuando compongo es como que realmente la letra no la tengo muy clara, hago la melodía y me grabo en la grabadora del móvil más sonoridades que realmente lo que quiero decir.
Entonces, luego en casa, si de repente me ha salido la idea, como que me la grabo en el móvil y llego a casa en el momento de creación y me pongo ahí. Y una vez que tengo ya como una estructura, de repente ya me viene a ver de qué quiero hablar y entonces con esa sonoridad lo traslado a letra. De hecho, me pasa mucho que tengo canciones en inglés y tengo canciones en castellano, porque para mí es mucho más... Como mi parte complicada que no me sale tanto sola es la letra, me es más fácil componer en inglés, pero es que me encanta también el castellano porque me parece precioso. Entonces, bueno, ahí estoy con las... Es verdad que la música en inglés suena mejor. A ver, hay canciones en inglés que si tú traduces literalmente al castellano, por lo menos a mí me dan vergüenza, ¿sabes? Pero al estar puesta en inglés y de repente, mira qué temazo, pues eso también pasa, o sea, se nota mucho cuando estás componiendo que dices, pues mira, esto suena genial en inglés o en castellano, no, venga, bien. Y al final, bueno, pero bueno, estamos en un momento como muy bilingüe todo, entonces yo creo que un artista, aunque sea español o hable en castellano, o en el idioma que quiera, si haces una canción en inglés, tampoco pasa nada, o sea... ¿Y te sientas a componer o vas paseando por la calle y dices, ay, esto lo tengo que escribir? Me ha pasado en sitios de repente tener que decir un momento y coger la grabadora y tener que... De hecho, me ha pasado, tengo muchas grabaciones a punto de empezar... por ejemplo, que se oye de fondo empieza el show, no sé cuánto, y yo estoy en el baño, porque me vienen, o sea, muchas veces cuando conectas o estoy en un concierto y de repente digo, sí, me vienen en momentos inesperados. Y luego sí que tengo días de ponerte, porque también soy un poco desorganizada con estas cosas, o sea, lo de la creatividad creo que va mucho de la mano de... el caos. Sí, el caos. Sí, mucho. Entonces hay momentos en los que me tengo que sentar y decir, a ver, esta canción que el otro día tal, venga, le voy a dar forma, me pongo al piano, tal, y ahí ya como que vas perfilando, ¿no? Y terminando de darle forma. ¿Y el piano no lo tocas como profesional? ¿O solo en tu casa cuando compones? El piano lo estudié cuando hice el concert, que era piano complementario, me encantó muchísimo y lo seguí tocando. Pero claro, yo para mí el nivel que tengo con el violín no es comparable con el que tengo con el piano, entonces para mí me sirve para tanto componer como para acompañarme, si es algo que es para mí, ¿no? Por ejemplo, yo el día de mañana si doy algún concierto, pues si quiero acompañarme a mí misma con el piano, como al final soy yo, pues sí que me contrataría como pianista, pero yo para acompañar a alguien, pues a no ser que me lo pida, yo prefiero que sea alguien que haya estudiado y que... Pero bueno, sí. ¿Qué te parece más difícil, el violín o el piano? A ver, en el inicio el violín. O sea, el violín, los primeros años, o sea, yo dando clase a niños que recién comienzan, siempre digo paciencia, porque esto no suena hasta que no pasan los 3 primeros años, porque o sea, tú piensas, la mano izquierda la guitarra, por ejemplo, tiene trastes, ¿no? Uh-huh. Todos los instrumentos de la familia de cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo, es que no tienen trastes. Entonces, o sea, los trastes son como las divisiones del mástil. Entonces, es muy importante el oído. Y un niño pequeño, pues es que muchas veces eso, hay gente que tiene mucha facilidad, pero otros que, pues eso, les tienes que poner las líneas para que más o menos sepan dónde poner los dedos. Y luego, aparte, encima, tienes una mano derecha que tienes que coger un palo, que tiene que pasar por el sitio correcto para sacar el sonido bien. La presión al principio es complicada, saber cuánta presión pones, ¿no? Creo que son instrumentos Pero, complicados. sin embargo, haces una melodía. Con el piano tienes 2 manos y en cada mano sacas una melodía diferente y lo tienes que hacer. Yo tengo hasta 4º de solfeo y piano. Uh-huh. Yo también iba de pequeña al conservatorio y lo he intentado retomar de mayor. No es que lo he intentado, es que lo he retomado, pero me parece que si sabiendo solfeo es más fácil volver. Yo de memoria no sé tocar el piano nada. Bueno. Pero o sea, me cuesta un montón, me cuesta muchísimo, tengo que volver sobre la misma partitura y me cuesta mucho avanzar. Es que yo creo que, o sea, que te digo que el violín es muy difícil, pero que es que el piano, iba a decir que creo que cuando llegas a cierto nivel, seguir avanzando es lo más difícil, o sea, porque creo que ahí entra el factor disciplina y constancia. Pero ¿no? sobre todo, una melodía de una mano, que la otra mano toque otra cosa completamente diferente, y luego encima la gente ya que canta, digo, bueno, esos ya lo petan. A ver, es difícil, ¿eh? O sea... Tener 3 melodías haciendo a la vez de un solo cerebro... No, sí. Si tú lo piensas, eso es una locura. Es una locura. O sea, sí, además que cada una tiene la melodía más el ritmo,
melodía más ritmo, porque justo guitarra y, por ejemplo, el violín también, mano derecha es más rítmica, ¿no? Y la guitarra es parecido y la izquierda es lo melódico. Pero el piano, cada mano es un mundo, o sea, tienes que tener muy claro, de hecho eso creo que se trabaja mucho, la coordinación, o sea, lo de que puedas estar haciendo en una mano un ritmo y en otra otro y que las tengas completamente independientes. Eso es un trabajo de los pianistas muy, muy duro. Pero eso, tienen otras cosas que eso, un pianista no desafina en su vida, porque es que las teclas están afinadas. Entonces, eso es un trabajo que un pianista, pues, bueno, no que nunca lo trabaje, pero que ya lo tiene ahí. O los guitarristas, pues parecido. Pero eso, tienen otras dificultades, como tú dices, o sea, lo de leer 2 partituras a la vez. Yo me acuerdo que era lo que peor se me daba, yo me las aprendía de memoria porque la lectura en sí no se me daba genial. Claro. Entonces, pues te aprendes una y a lo mejor vas leyendo la otra. Pero sí, ¿no? La coordinación y lo de cantar a la vez, bueno, eso es un... O te sale y es practicarlo también, ¿eh? O sea, de hecho, bueno, yo en show en WA, a la vez que toco, canto en algunas partes. Y eso al principio, yo cuando me dijeron que lo tenía que hacer, dije, ¿qué? Yo no lo he hecho en mi vida. Y lo tuve que practicar muchísimo y ahora ya es algo que tengo integrado y que es practicarlo. Te prometo que son horas, o sea... Sí, es practicarlo, pero hay gente que nunca llega a tener oído, que nunca llega a tener capacidad musical. Ay, yo soy de las que pienso, o sea, sí que hay gente que genéticamente o que a lo mejor porque su familia se la ha puesto en casa desde pequeño, hay varios factores, ¿no? Los ambientales, los genéticos, en fin, hay mil, pero que sí que tiene facilidad. Pero yo soy mucho del pensamiento de que a lo mejor no para llegar a un nivel profesional, pero que si alguien tiene ganas de aprender y se pone con trabajo y con alguien que te sepa guiar bien, con un buen profe de la mano, puede ser, no te digo eso, músico profesional, pero tener la música como alguna herramienta tuya que dices, voy a tocar un rato tal y voy a... O sea, ¿crees que todo el mundo lo podría sacar? Sí, de hecho... Igual que crees que todo el mundo podría cantar si se apunta a canto y aprende las técnicas. De cantar como definición de afinar y que suene una melodía medio bonita, sí. Ahora luego, que tengas una voz bonita ya de por sí, que tengas gusto cantando, eso ya también se trabaja, pero lo de tener la voz de la que tienes. La puedes modular, ¿eh? O sea, puedes... Mira los dobladores, o sea... Es que la voz se entrena, o sea... es otra cosa que también está como muy escondida, se piensa, ¿no? Es que la gente que canta, como lo del mundo de los actores, también es un... es que tiene que ser de manera natural. Hay mucho trabajo detrás que no se ve, ¿eh? O sea, la laringe es un músculo, o sea, tiene parte de musculatura, entonces eso se entrena, o sea, los cantantes entrenamos. De hecho, hay entrenamientos que son horribles, o sea, mis vecinos me deben odiar, que son horrorosos, hay galleas para arriba, o sea... Claro. Entonces, bueno, que sí, que yo creo que con trabajo puedes llegar eso a un punto, no te digo que, claro, para ser profesional y destacar, pues ahí ya depende de muchos factores, pero que tú disfrutes cantando y sepas afinar, pues a lo mejor te cuesta más. Hay personas a las que le costará menos o más, pero eso depende, no sé. ¿Y crees que tu generación está mucho más preparada a nivel artístico? Antes uno de pequeño decía quiero ser artista y salían uno de cada, no sé, 10.000, pero ahora está más extendida la cultura de que si dices quiero ser artista en mi casa, los padres lo aceptan mejor, te ayudan a prepararte, pues a formarte. ¿Eso tú lo ves entre tus compañeros? Me parece una pregunta muy interesante porque yo creo que, o sea, creo que hay más facilidades porque como que ahora hay más acceso a formaciones, hay hasta formaciones online, o sea, si no estás en una capital como Madrid, ¿no? Que hay mucho tipo de formación, a lo mejor puedes acceder a cosas que antes no se podía, ¿no? Pero a la vez también creo que hay mucha gente, entonces es como también la doble cara. Sí que creo que hay mucha gente y preparada, ¿no? Preparadísima. O sea, por ejemplo, en el mundo de teatro musical, yo he hecho muchos castings de teatro musical, es que ves a niñas de 16 años que ya tienen las 3 disciplinas, o sea, el baile, el canto y la actuación incluida, que tú dices, una persona de 16 años, como que no la veo todavía madura porque el mundo de la actuación también es como mucho de dentro, de sentimental, del trabajo del personaje y tal. Y ves a niñas y a niños que dices, wow, o sea, es que esta persona en 4 años se va a comer los musicales. Vienen muy preparados y está muy guay porque así el sector evoluciona más. Pero también eso, pienso que, pues eso, que también al haber más acceso hay también menos filtro. O sea, creo que también accede a... que no creo que sea malo, simplemente creo que al final
creo que los oyentes, ¿no? Los que ponemos un poco el filtro de lo que oímos y lo que no oímos, somos lo que deberíamos discernir entre cosas de más calidad y de menos calidad, ¿no? Que nos metemos ahí en un brete importante, pero que eso, que hay gente que accede y que dice, pues yo soy cantante o soy músico, y a lo mejor, pues eso, ha tomado varias clases, pero a lo mejor yo, por ejemplo, pues eso, no lo consideraría alguien profesional. Y sí, como que hay más acceso a decir, pues eso, me hago una canción, la subo a Spotify y ahora me pongo el autotune y soy no sé quién, y si tienes suerte y sabes usar un poco las redes, a lo mejor, o sea, es que se puede. ¿Qué es eso? Un arma de doble filo. Si lo sabes utilizar y tienes talento y lo vales y tienes un público, genial. Pero eso, hay veces que hay gente que es muy válida y muy tal y que a lo mejor no llega a ese punto, porque hay tanta gente, hay tantos estímulos, hay tantas opciones que creo que es eso, un arma de doble filo. O sea... Cuando cuando compones, ¿con qué finalidad lo haces? Ostras. Pues fíjate, yo creo que soy un poco egoísta. O sea, yo lo compongo un poco para mí y pensando en que algún día cuando lo escuche a alguien a ver si se siente identificado y le ayuda a pasar un proceso parecido o a lo que se sienta identificado, pero compongo un poco para ordenar las ideas. O sea, muchas veces tengo la cabeza con mucho ruido y cuando compongo es como que lo uso como un filtro, como si fuera un embudo. Y en cuanto lo pones en canción o en letra, lo ves clarísimo. O sea, por lo menos a mí me pasa eso. Es como como un filtro, como... Y eso, el objetivo, pues más un disfrute mío de eso, de decir, wow, pues mira lo que acabo de componer, tal, qué bonito, tal. Y hasta la uso cuando me siento de tal manera, pues a veces canto la canción de tal que habla de este tema y me ayuda a gestionar la situación o a relajarme o a... Y siendo tan sensible como eres con la música, ¿tienes esa sensibilidad también para otras disciplinas artísticas? Yo qué sé, para el arte gráfico o para, o sea, vas a una exposición y te puedes emocionar o no funciona igual. Hombre, yo me siento muy unida a la música, entonces todo lo que esté relacionado con la música, sí que por ejemplo eso, como he hecho danza clásica, yo todo lo que sea movimiento con música, ¡buah!, me encanta. Y las artes gráficas no me siento tan conectada porque siento que no sé tanto, pero sí, o sea, es admiración total, o sea, de hecho dibujo fatal, pero me encantaría poder dibujar. Ahora encima que también hay muchas herramientas estas del iPad que te ayudan y tal, vamos, me encantaría. O sea, sí que creo que como que la cabeza creativa, si pudiera hacer todas las disciplinas, saldrían cosas increíbles. Claro, pero es siempre... que cuando estabas hablando de por qué compones, es una manera de expresarte. Eso es, totalmente. Y pues cuando tú hablas con un pintor o con un escultor, también es su manera de expresarse. Entonces, Sí. digo, a lo mejor en ese momento se cruzan vuestros caminos. Entiendo que os entendéis mutuamente, pero a lo mejor no compartís el mismo lenguaje. No, pero y también es lo bonito, porque aunque no sea el mismo lenguaje, como el objetivo es un poco el mismo, que es como transmitir algo, hay veces que hasta haciendo un poco sinergia, ¿no? ¿Tú cómo te expresas? Pues a lo mejor alguien hace un cuadro y a mí ese cuadro me transmite algo que me hace componer algo. O sea, al final un poco van de la mano. O sea, los procesos yo creo que son parecidos, aunque cada uno los viva a su manera. Sí, sí. ¿Y ahí la producción musical te atrae? Es algo que me parece súper complicado y que me encantaría seguir formándome porque es justo donde estoy, o sea, en el punto en el que estoy ahora es el problema que estoy teniendo. O sea, ¿En qué consiste la producción musical? Cuéntanos. la producción musical es, bueno, como yo lo entiendo, y es como el paso de haber compuesto tu melodía y tu letra y que llegue un productor, que porque es una profesión, y que escuchando tu música y tu letra y sabiendo lo que tú quieres decir y transmitir, sepa añadirle elementos que sumen a ese tema para que acabe con una producción, pues eso, añadiéndole pues eso, una banda o si lo quieres hacer en versión acústica, en acústico, pero como añadirle elementos que hagan que sea una obra más producida, como bien dice la palabra, ¿no? El productor lo que hace es producir una composición del artista y eso, y que al final sea pues un tema que a lo mejor pueda estar en Spotify, en YouTube. O
sea, producir es añadir elementos que le dan sonoridad, le dan, pues eso, tú escuchas a un artista que me encanta cómo tiene producidas sus canciones, que se las produce su hermano, Billie Eilish. Sí, O sea, es verdad que lo le hace su identifica su estilo, su producción. O sea, la producción ahora ya, antes era como, pienso, es mi opinión, era como un proceso que pasabas para poder grabar las canciones, pero es que ahora es también una manera de expresarte. O sea, dependiendo de cómo te produzcas, te encauzas hacia un estilo o hacia otro. Entonces es como un proceso que por eso es tan importante el papel de un ¿El productor. productor también es músico? Hombre, no todos, pero yo creo que tienes que saber, o sea, manejar las herramientas y algo de música tienes que saber, mucho mejor si eres músico, claramente. Pero por eso, para mí es algo que creo que es tan importante actualmente, que yo al principio pensaba, ¿y si estudio producción y me autoproduzco? Por ejemplo, Rosalía se autoproducía, tal, estudia producción. Pero es que creo que es algo ya con tanto peso que tiene que haber alguien especializado que te ayude y que te eche. O sea, cuanto más sepas, mejor. De hecho, a mí me encantaría seguir formándome, pero creo que es súper importante que tengas conexión con el productor, que te ayude, que sume, que te entienda, que conectes. Sí. ¿Y cuánto dinero se necesita para producir un disco? Para producir un disco. O para autoproducir, o sea, ¿desde cuánto? ¿Con cuánto? No sé, mínimos. No te sé decir un mínimo, pero máximo hasta que tú quieras. O sea, me refiero, puedes invertir una barbaridad de dinero en un disco, pero claro, también estamos en la era de que realmente con tu micro, con una buena edición, también te puedes hacer una producción medio que, o sea, hay productores que escuchando una producción, entre comillas, en casa, y algunas que han invertido muchísimo dinero, si están muy bien hechas las de casa y tienes unas buenas herramientas o un buen productor, es difícil diferenciarlas. Ah, ¿sí? O sea, los más expertos te dirán tal, pero yo soy de la que pienso que sí, que al final todo el dinero que bien inviertas está bien, o sea, es que es necesario también, o sea, se nota mucho, sobre todo, bueno, es verdad que las plataformas ahora mismo de reproducción de música, por ejemplo Spotify comprime mucho las pistas, entonces hay detalles que hay gente que, pues, que ni se fija, pero hay otras plataformas, por ejemplo Tidal. ¿Cómo que comprime las pistas? Pues que tú cuando produces un tema... A ver si nos van a comprimir a nosotros en Spotify. No, pero tienes que pensar que como hay tantísimas canciones, creo, en eso no estoy muy segura, pero creo que lo hacen como para que la información ocupe menos. Cuanta más extensa, si no lo comprimes, ocupa muchísimo. Y es que se pierden detalles musicales. Sí. O sea, tú si te pones unos cascos buenos y escuchas las canciones en Spotify, o sea, se escuchan genial y tienen mucha calidad, pero hay otras plataformas que te las enseñan sin comprimir. Por ejemplo, Tidal es una plataforma que te da esa opción y tú te pones el tema y oyes detalles y oyes cosas que no escuchas en otras plataformas. Sí, Qué curioso. Sí. Que eso a nivel de producción pues es una maravilla porque a lo mejor hay detalles de pues eso, algún sonido que te viene por la derecha, otro que te viene por la izquierda o algo más envolvente o algún detalle que se te ha pasado al comprimirlo. ¿Es un poco el equivalente a ver una peli en el cine o ver una peli en tu casa? Un poco sí, sí, podría ser un ejemplo parecido. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, es que al final también te digo que cuando tú vas ahí con los cascos escuchando por la calle... Pues bueno, hay gente, pues eso, a la gente que te guste mucho la producción y tal, pues te puedes poner ahí una canción sin comprimir, pero que realmente lo hacen porque el día a día de una persona no necesita estar escuchando el detalle. O sea, al final las canciones también se escuchan en diferentes contextos, ¿no? Entonces, creo que sirven las dos cosas, depende del momento. Oye, qué cosas tan interesantes. Me está pareciendo súper divertida. Qué guay. Esta charla. Para terminar voy a hacerte un breve cuestionario al que me gustaría que me respondas un poco con lo primero que te venga a la cabeza. Ok. Si no te dedicaras a la música, ¿en qué te gustaría trabajar? En ciencia. Divulgación científica, específicamente, me encantaría. ¿Matarías por tocar delante de...? Delante de... Ara Malikian. Me encanta. ¿Y no le conoces a Ara Malikian? Le he ido a ver muchas veces, pero... Creo que es súper accesible. ¿Sí? Sí, la gente que le conoce dice que es muy simpático. Bueno, de hecho, en vez de delante te diría con. O sea, me encantaría tocar con Ara Malikian. ¿Para quién te gustaría tocar? Ah, ¿para quién? Ay, a mí me encantaría poder haber tocado más para mi abuela, fíjate lo que te digo. Que me hubiera visto evolucionar un poco más. ¿Un sueño por cumplir?
Sueño por cumplir, sacar mis canciones. ¿Cómo de bien se puede llegar a vivir del arte? Pues yo creo que muy bien, sabiéndote, bueno, primero trabajando mucho y estudiando mucho, si quieres ser un buen artista, claro. Dos, sabiéndote mover y estando en los sitios, o sea, teniendo contactos y sabiendo, pues eso, tener un poquito de don de gentes para, pues eso, porque al final los contactos en el mundo artístico creo que son muy importantes. Pero eso, yo sobre todo lo enfocaría en que sea vocacional, que tú sepas que sea lo que te gusta, que el invertir tiempo en ello te cueste menos que en otras cosas, porque si no, acabas por dejarlo. Y eso, y saber moverte un poco, la verdad. Genial, pues la verdad es que ha sido un ratito súper aprovechado, súper bien aprovechado. Qué bien. Yo he aprendido un montón de cosas contigo. Qué guay. Pero bueno, me quedo con un par de titulares que es, me ha gustado mucho cuando has hablado de la composición, cuando has dicho que tú compones por y para ti y para ver si a alguien en un futuro le sirve cuando escuche tu música como te sirvió a ti en el momento que la escribiste. Sí. Y otro titular que destacaría es la suerte que tienes de poder salir del trabajo mejor de lo que entras. Que eso no lo puede decir todo el mundo. Jolín, de escucharte me emociono, fíjate. O sea, qué bonito, qué guay que haya salido esto. He estado yo también súper cómoda, ¿eh? O sea, sí. Es un espacio estupendo, te lo agradezco un montón, Rocío. Sí. Pues nada, muchas gracias a ti por venir, la verdad es que me ha encantado. Os vamos a dejar toda la información sobre Airin Music, sobre Irene y sus redes sociales, pero lo más importante es que vayáis a verla en directo a los sitios donde toca, que ya lo ha contado, en la descripción del podcast. Nos vemos en 2 semanas aquí, en otro episodio de Vivir del Arte. Y recordad que podéis escucharlo en Spotify, en YouTube, escucharlo y verlo, y también en iVoox. Suscribiros y darle a la campanita para que os avise cada vez que salga un nuevo capítulo, que nos ayudáis muchísimo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y como dijo David Lynch, el arte no cambia nada, el arte te cambia a ti.